Mi nombre es el arqueólogo Arnoldo González Cruz, director del proyecto arqueológico Palenque desde el año 1989. A mis espaldas podemos observar el templo 13 o templo de la Reina Roja, y a un costado el templo de las inscripciones, que es el monumento más importante de la ciudad antigua de Palenque. Palenque significa el lugar de las grandes aguas. Su nombre es La Canjá, lugar de las grandes aguas. Está relacionado precisamente por la cantidad de arroyos perennes con que contaba, así como manantiales, canales, acueductos, que se distribuían a lo largo de la ciudad. Palenque, según los datos con los que contamos, es quizás de las ciudades más importantes de las tierras bajas mayas noroccidentales. Cerca es a partir del año 100 después de Cristo, nace como dos pequeñas aldeas que con el tiempo se van a fusionar hasta alcanzar su clímax en el año 600, justamente con la presencia de Kinish Hanap Pakal y una caída del sitio, el abandono, un abandono ya hacia el año 900 después de Cristo. Desde 1989 fui nombrado director del proyecto. Los primeros trabajos los realizamos en la Plaza de las Cruces, principalmente en el Templo de la Cruz, y hacia el año 93 ya se planteó un proyecto para explorar principalmente los basamentos que tenemos en esta parte y que corresponderían al Templo de la Calavera, al Templo 12A, al Templo 13 en ese momento, que nos permitía tener como una unidad arquitectónica, ya que los edificios en las partes altas ya habían sido parcialmente explorados. Entonces la idea nuestra aquí fue justamente tratar de liberar los basamentos que pudieran darle sostén a los templos superiores, y bueno, durante este proceso de trabajo nos toparíamos con un hallazgo bastante importante que después conoceríamos como la tumba de la Reina Roja. Cuando iniciamos los trabajos aquí, y como les decía, teníamos esto totalmente montado y los basamentos explorados. Lo único liberado eran una pequeña porción de estos dos primeros cuerpos, y a partir de ese año ya iniciamos trabajos para poder liberar el basamento del Templo 13. Durante este proceso, toda la escalinata, los restos de escalinata las encontramos totalmente desplomadas, y durante ese proceso de limpieza nos toparíamos con un vano tapiado, que es el que podemos observar aquí. Estas escaleras las teníamos desplomadas, realizamos esta limpieza, y hasta llegar a este punto lo que encontramos fue este vano cerrado con piedras, donde podíamos observar justamente la silueta del acceso. Lo que hicimos al principio fue quitar esta piedra que sellaba esta parte y podernos meternos al interior. Aquí la diferencia o la ventaja es que estaba totalmente en un espacio vacío, no como en otros casos que tenemos accesos totalmente rellenados y tapiados, ¿no? Aquí al momento de retirar la laja que tapiaba, pudimos meter nuestras lámparas al interior y pudimos ya ver parte de la pequeña bóveda que teníamos aquí, así como restos de un vano al fondo, ¿no? El proceso fue retirar justamente el tapiado y ya acceder al interior. Que como ves tienes una pequeña bóvedita, es un pasaje con su pequeña bóveda, hasta encontrarnos con esta crujía al interior de la edificación.
Esta parte estaba totalmente sellada, a excepción de los cuartos laterales, que esos sí los teníamos sin un sello, sin un tapiado. Una situación también similar nos va a llamar la atención, es justamente estos vanos también, o accesos tapiados. Los vamos a tener tanto en el extremo oeste, así como en el extremo oeste del edificio, y también con vanos que se dirigían hacia el sur, ¿no? Tal como el que podemos ver aquí. Esos estaban tapiados, lo mismo que estos de aquí, totalmente sellados. Por ejemplo, al liberarlo, lo que haces es subes un pequeño tramo de escalones y te conduce a la parte exterior. ¿Sí? Este mismo elemento se va a repetir en el otro extremo. Entonces subes un pequeño tramo y también accedías al exterior. ¿Y qué nos llama más la atención? Nos llama la atención el cuarto central, que está totalmente tapiado, que es precisamente que teníamos como restos de hollín quemado. Al pie habíamos encontrado restos de copal, ¿sí? Y de todos esos elementos lo que nos va a llamar bastante la atención es esto. A partir de esas fechas, les estoy hablando en la segunda semana de mayo, quisimos develar el misterio. O sea, ¿qué estaba sucediendo al interior de esta habitación? Notamos, por ejemplo, que teníamos el dintel totalmente fracturado, tal como se ve aquí. Y lo que hicimos aquí fue retirar este pedazo de piedra. Eso era un pedazo de piedra aquí. Al retirar esto, pues vino ya la sorpresa. De hecho, estábamos parados encima de una cubeta. Y al momento de sacar la piedra, pues metimos una lámpara. Y, oh, sorpresa, ¿no? Empezamos primero a sentir este fuerte olor a cinabrio y mientras se adaptaban los ojos a la penumbra y a esta humedad que estaba saliendo, pues nos topamos ya con el sarcófago. Me acuerdo que decía yo, le pegamos. O sea, le pegamos a un gran descubrimiento. Donde se podía observar desde ese interior 2 pequeños vasos en el segundo escalón, un plato grande en el escalón inferior y un acompañante en su lado izquierdo. Al fondo estábamos viendo el acceso principal a la tumba. Entonces, ¿qué decidimos? Vamos a tratar de llegar por la puerta principal y no a través de esta sección de la cámara. Pensamos que los vanos tapiados que dan hacia el sur, pensamos que nos podían llevar a un corredor o alcanzar esa altura que tenía, por ejemplo, esos escalones del acceso principal, y empezamos a explorar tanto el de este extremo como el del otro. Pensábamos que podíamos encontrarnos una crujía parecida a esta, a otro nivel, y esta que podrían converger en el acceso principal. Entonces ya se empezó a explorar y a retirar. Y aquí hay que recordar que aquí íbamos de abajo hacia arriba. O sea, era jalar parte del relleno y casi hacerte a un lado porque ahí se venía todo, ¿no? Y cuando vimos que superamos el nivel de ese acceso y que esas escaleras continuaban hacia arriba, optamos por suspender el trabajo. Aquí intentamos después buscar esos accesos por la parte exterior. Y se hicieron excavaciones también calculando ambos extremos. Implicó una excavación muy profunda y muy peligrosa, por lo que optamos por cancelarlas y se determinó que ya podíamos mejor acceder por esta parte, que es la parte norte de la cámara. De hecho, hay un dato importante, por ejemplo, aquí. Si se fijan en esta parte, que pensamos que esto es como una mezcla de lodo y arcilla, y si te fijas son como si las manos estuvieran haciendo un aplanado aquí. Y esto es un poco el concepto de recrear un poco la cueva, ¿no? Sentimos que no les dio tiempo de hacer toda la labor, ¿no?
porque no encontramos, por ejemplo, hay muy pocos restos, por ejemplo, de aplanado de estuco, y esta idea de poner este aplanado de lodo, con una mezcla de arcilla y cal, era generar este ambiente del mundo subterráneo, ¿no? Que es lógico por la presencia que tenemos aquí de la cámara funeraria. Ese era un poco el concepto que se tenía de generar como un espacio en un lugar como sería el inframundo. Es el Xibalbá. Es uno de los niveles del Xibalbá. Al personaje lo enterraron desde la parte de arriba, hicieron todo este ritual para subir al templo y a través de estos accesos, que sería el acceso principal, depositaron los restos. Antes, obviamente, habían ya introducido el sarcófago, y el sarcófago entró por la parte frontal del edificio. Si se fijan, tenemos como unas juntas arquitectónicas ahí, que nos indica este espacio que va aquí, ¿sí? Que también te forma un arco. Quiere decir que esto, si tú mides este ancho, te coincide con el ancho de la puerta y por tanto con el ancho del sarcófago. ¿Qué nos está indicando eso? Que el sarcófago entró justamente por la parte frontal, ¿no? Y esto, el dato importante es este, que se va y se cierra ahí arriba. Quisieron después de meter el sarcófago, lo que hicieron fue reducir el espacio. Hicieron ya un corredor mucho más pequeño. Ya le dieron su pintadita, ¿va? Ya. Está bueno. Lo primero que se hizo fue el rescate de 2 personajes que aparecen en los costados. Se hace todo el registro, se levantan los 2 vasos y el plato para que después nosotros pudiéramos iniciar el proyecto de cómo levantar la tapa. El temor siempre en este tipo de eventos es que la losa no se te quebrara. Ve el espacio tan reducido que tenemos, ¿no? Teníamos este pequeño espacio aquí. Aquí se puso un soporte de madera para poder soportar los gatos, porque no tenías más que 3 centímetros de separación. Entonces necesitábamos meterle un cinturón que tuviera más forma de agarre, y con la estructura de madera tu cuerpo queda así. Cuando terminamos de formar la estructura de madera para los gatos, pues pido los gatos hidráulicos. ¿Y qué sucede? Pues no había, se les habían olvidado. Y estoy hablando ya de las 11 de la noche. ¿Y qué decidimos? Bueno, ¿qué hacemos? O sea, ¿paramos? ¿Continuamos mañana o le seguimos? Yo pregunté, ¿cuántos automóviles hay estacionados afuera? 8. Pues sáquenle todos los gatos. Entonces, de todos los coches que estaban estacionados afuera, pudimos recuperar estos 8 gatos y continuar el trabajo. Este proceso de levantar estos 20 centímetros nos dieron las 4:30 de la mañana, aproximadamente, cuando ya pudimos levantar, correr y por fin ya observar el interior del sarcófago.
ocupé esta posición y bueno, fui uno de los primeros que le tocó ver justamente a la hora de correr ya al personaje, ¿no? Que teníamos pues su cabeza aquí orientada al norte, decúbito ventral, o sea, boca arriba, su concha aquí a un lado. La concha es una espondylus y adentro venía una pequeña figurita de piedra caliza. Por las características que tiene este pequeño objeto, pensamos que se puede tratar de la misma representación de Ixtaccúhuatl, ¿no? O Reina Roja. Restos de lo que pues sabríamos que era parte del tocado del personaje, que tienes la representación de Shak, dios de la lluvia, restos de teselas de malaquita, que pues, posteriormente formarían su máscara. La malaquita es un material que es como casi, podríamos decir, único en el caso de la Reina Roja. Han aparecido por ahí restos de cuentas o cositas de malaquita, pero la máscara, por ejemplo, de ella es creo que el primer caso que tenemos con material con esas características. Tenía una pequeña máscara casi a la altura de su mano izquierda, que no sabemos por qué guardar esa posición, porque normalmente van acompañadas de pequeñas hachuelas que formaban los famosos cinturones reales, ¿no? Y esta pequeña máscara la tenemos dispuesta a la altura de su mano izquierda, de ella. Y bueno, y una cantidad enorme de cuentas de piedra verde, que son de distintas variedades, que formaban parte del pectoral con el que contaba. Una serie de pequeñas cuentitas verdes también a la altura de las muñecas, 3 pequeñas hachuelas de piedra y cuentas ya a la altura de los tobillos, ¿no? 2 cuentas ya más grandes. Tiempo después vendría el maestro Arturo Romano, antropólogo físico, que de hecho fue el que analizó los restos de Pacal. Le tocó también analizar Ya, él pudo ya confirmar en su totalidad que se trataba de un personaje femenino. Hasta ahí sabíamos. ¿Por qué? Pues no teníamos inscripciones, no teníamos mayor información, más la presencia de esta tumba, de este sarcófago, junto a la tumba del gobernante más importante de la ciudad. Entonces, es la única información con la que contábamos. Pues es una cámara, igual con su arco falso, tienes 2 pequeños nichos en los costados, estos escalones medios monolíticos, donde les comentaba que estaba la ofrenda cerámica. ¿Qué teníamos en la parte de arriba? De estos de arcilla, con su pedestal, y durante la limpieza de la superficie nos encontramos con esta pequeña gradación que ves aquí, que al final viene siendo como lo que se llama el almaducto o psicoducto, que es la comunicación que va a tener el personaje enterrado con el mundo exterior. Un pequeño malacate, el incensario, fracturado porque se habían desprendido piedras y habían roto parte del objeto cerámico. Y el momento de quitarle el sedimento, sorpresa, ¿no? El sedimento se va. ¿Qué hicimos? Metimos en una pequeña lamparita, un pequeño foco. Ya sabíamos que teníamos adentro, porque ya sabíamos que estábamos frente a una tumba bastante importante por la cantidad de material que se veía desde aquí. Ya, después de esa seguridad es cuando se decide ya todo este proceso de levantar, meter los tubos, bajar y mover para descubrir el personaje principal. Mucha gente opina que a lo mejor llevaba alguna decoración o alguna inscripción, pero que no estaba destinada a ella. Quizá era para otro personaje y por eso lo que hicieron fue desbastarla, porque está muy rugosa, ¿no? A lo mejor no esperaban una muerte tan prematura de ella y se decidió utilizar este espacio. Hay que recordar que ella muere 11 años antes que Pacal. Estamos hablando del año 672 después de Cristo. Después de depositarla aquí, sellan el espacio
las escalinatas que descienden al interior, lo sella y ya después genera este pequeño muro que es, como comentaba después, donde había entrado el sarcófago, ¿no? O sea, es como darle vida, porque aparte hay entierros, y en este caso también sucedió, que no es una sola espolvoreada de cinabrio. Quizá en muchas ocasiones se repitió hasta 2 o 3 veces. Es como consagrar al personaje, dándole como vida. O sea, hay que recordar que el cinabrio es como por el color, es como si lo estuviéramos asociado a la sangre, es como darle vida al personaje. O sea, el personaje no está muerto. A través de rituales el personaje lo mantiene vivo, ¿no? Y un poco el significado de esto es eso, ¿no? El sarcófago quizá estuvo abierto un tiempo a través de una serie de rituales que se estaban haciendo y espolvorear este cinabrio, ¿no? Según los bioarqueólogos, parece que encontraron hasta 3 capas de cinabrio sobre el cuerpo. Lo mantienes abierto hasta que llegue un proceso al final, que es cuando ya sellas totalmente la tapa y clausuras el monumento. Ya el ritual lo vas a seguir haciendo ya en la parte exterior. Aquí tenías, por ejemplo, un juvenil de entre 12 y 15 años, y aquí tenías a una mujer como entre 30 y 40 años de edad, boca abajo con las manos hacia la parte de atrás. Y al fondo encontramos un diente con una incrustación de piedra y un hueso largo en el tercer escalón. Y que ya durante el análisis el hueso largo correspondió al juvenil que encontramos en el costado derecho, y el diente con incrustación a un entierro femenino de este lado, ¿no? Que son como los acompañantes del personaje, ¿no? Lo que sí sabemos que sí fueron sacrificados los dos, ¿no? Los antropólogos físicos ahí descubrieron restos de cortes, producto de puñaladas, ¿no? Para extraer quizá el corazón o algo. Que es lo que digo, después de que los huesos se esqueletizaron, o sea que ya fueron esqueletos, viene como un reingreso a la tumba y es cuando separan esos dientes y los colocan al frente. Que es como para proteger al ancestro a partir de los restos óseos de los personajes que le acompañaron, ¿no? Que es como una forma de protección para el ancestro, o sea, para el personaje, producto de los restos aportados por los acompañantes. Mi primer acercamiento a la Reina Roja fue haciendo una ilustración del contexto arqueológico para mostrar la disposición de los 3 cuerpos, la cerámica, la ofrenda y los personajes acompañantes de la reina, ¿no? Y esto inició como pues una ilustración primero. Posteriormente, los siguientes años fue de trabajar con el registro gráfico. En concreto, retomamos los dibujos de registro arqueológico que se habían hecho en el 94 y digamos que limpiamos la imagen, tratamos de darle más calidad para tener dibujos de referencia para una futura intervención, ¿no? Uno de los eslabones importantes para entender toda esta parte fue la restauración de la máscara, y la máscara la hizo el restaurador Juan Alfonso Cruz, ¿no? Después de ahí todavía quedaba restaurar el pectoral, el tocado, las pulseras y hacer una serie de trabajos de conservación para mantener el ajuar funerario en buenas condiciones. Fue desde el 2001, trabajamos siguientes temporadas, pero no fue hasta el 2016 que pudimos trabajar el tocado ya con toda esta información, ¿no? El tocado y el pectoral ya lo trabajamos con digamos que con una idea más clara de cómo eran las formas, de qué era lo que nos íbamos a encontrar y de cómo estaba estas piezas que se encontraban desarticuladas,
cuál es la forma de abordar el problema para construir, ¿no? Construir una imagen que si bien tenemos la iconografía, pero esto es difícil entenderlo cuando tienes un montón de teselas que forman un gran rompecabezas, ¿no? Los dibujos funcionaron de una manera sorprendente porque gracias a ese registro nosotros al volver a dibujar nos acercamos más a las formas, ¿no? Y esos dibujos también nos ayudaron a poder trabajar en áreas, en hacer divisiones simétricas, en trabajar una simetría bilateral, así como la máscara, ¿no? Que sabemos que es un centro, pero de los costados también. Y también a corroborar mucha información de acuerdo a los dibujos y propuestas que nosotros habíamos hecho, cómo se fue corrigiendo esta idea, por ejemplo, las pulseras o el pectoral, ¿no? O sea, cambió como todo este concepto, pero ya al trabajar con los materiales directamente, entonces fue mucho más fácil disponerlos, tomando en cuenta el dibujo arqueológico y después reordenando con modelos tridimensionales como un maniquí, ¿no? Para recuperar todas las piezas, la posición y el volumen también del cuerpo en el momento, ¿no? La posición de la cabeza también, el peinado, o sea, muchos más elementos que se habían tomado en cuenta, pero no se había terminado de concretar la idea, ¿no? Hasta este momento, hasta cuando ya trabajamos sobre el tocado y dar continuidad a todo el ajuar, entonces fue que logramos construir una forma muy cercana a la iconografía palencana, ¿no? Primero trabajamos sobre un modelo en plastilina, ¿no? Plastilina no grasa que nos permitía colocar los ojos, la nariz, pero este modelo fue creciendo hasta el punto en que comenzó a tener mucho más volumen del que nosotros creíamos, ¿no? Por eso la propuesta también de montarlo sobre madera de cedro, materiales que tenemos en este entorno, ¿no? Y además pegar las teselas con copal y una cera, entonces buscar otras alternativas, no quedarnos con estos materiales sintéticos, ¿no? Que si bien también son reversibles, pero distan un poco de la naturaleza, de los materiales, de esta cosmovisión. El trabajar también con una resina natural, con una cera de abeja que nos permitía la maleabilidad de todos estos adhesivos y colocarlos para que pudieran asentar perfectamente y encontrar la forma que nosotros visualizábamos, pues fue esa parte, ¿no? También interesante como dibujante y como restaurador también, ¿no? Mira, en 96, 97, los restos óseos los trasladamos a la Ciudad de México, a los laboratorios de antropología física, donde los van a estudiar el maestro Arturo Romano Pacheco, Vera Tiesler y Andrea Cucina, que son los que hacen ya el trabajo bioarqueológico, hacen estudios de ADN, y a partir de los rasgos físicos del cráneo, por lo que se pudo saber después, sufría de osteoporosis. De hecho, parte del cráneo era casi una hojuela, ¿no? Que esto pudo haber sido también causa de su muerte. Se llevan y se hacen todos estos análisis, porque al principio se manejaba que si era la madre, que si era la abuela, y ya el trabajo que se realiza a partir del trabajo de ellos, y se hacen estas comparaciones ya con los cráneos, los huesos largos, etcétera, etcétera, y esto se compara con representaciones iconográficas de muchos de los monumentos de Palenque, donde aparece Ixtacuajao, por ejemplo, se llega a esta conclusión, porque con el ADN se determina que no pudo haber sido la madre de Pacal, o sea que no correspondían los datos, porque ellos ya tenían datos de ADN de Pacal, y se determinó que podía ser la consorte de Pacal, Ixtacuajao. Ixtacu es como la señora de las sucesiones, y sabemos que no es de Palenque,
porque también lo mencionan, se menciona en algunos textos que ya proviene de un lugar que se llama Octequiur, el lugar de los grandes árboles, o el lugar de los árboles o algo así, y que arqueológicamente no sabemos todavía dónde se ubica. Sabemos que es de la región, pero no de la ciudad. Es como cualquier consorte, ¿no?, de un gobernante. Hay muchos tableros donde ella está representada en actividades rituales con los hijos, por ejemplo, ¿no? Uno de ellos creo que es el tablero del Templo 14, que está aquí en la Plaza de las Cruces. Cumple con actividades de tipo ritual y así como va a ser madre de futuros gobernantes, ¿no?, que son, ¿no?, hijos de Pacal, procreados con Itzacuajau. Es Cambalán, Canjonchitán, que son los gobernantes que van a suceder a Pacal posteriormente. Inyater lumaltik mehtatique mero cash agradable ayon yun porque vitilate cashmija te vitil y ya chuntale que yatel mehtate buen agradecido ayon yun yatel mehtatique. Dije yo, nuestro trabajo de nuestros antepasados me agradeció mucho verlo, esas obras que hay. Estoy y seré muy agradecido por el trabajo de nuestro antepasado. En esa época pues era muy difícil el acceso hasta el campamento, pero lo hacíamos por una parte de abajo. En la parte de abajo se hizo un camino como una brecha y se traía a la gente hasta el campamento. Y de ahí pues se encargaban de distribuir los diferentes arqueólogos a su gente, manejarlas y llevarles a los diferentes frentes, como es el grupo C, el grupo B, el grupo 4, el grupo de los murciélagos, y pues sobre todo el gran momento cuando se descubre la tumba, pues ya hace más de 30 años, ya aproximadamente. Una de las funciones que hacíamos aquí en aquel megaproyecto en el 92 al 94 fue de operadores de transporte. Debido a las necesidades del trabajo, pues hacíamos diversas actividades, y una de las actividades que nosotros hacíamos dentro de nuestras funciones era pues de estar asistiendo de alguna manera a los arqueólogos en diferentes áreas. Empecé como mezclero, hacía yo mezcla para pegar las piedras caliza, y luego seguí continuando con el tiempo. Ya entonces empecé como chalán, aquí le llaman como chalán, como empecé a cargar tierras. Después de eso hacíamos recorridos a los diferentes sitios arqueológicos en los cuales se encargaban los arqueólogos de visitar, porque hacían un plano de los diferentes aldeas o poblados que tenía este sitio de Palenque. Les quiero presentar a Eugenio y comentarles que fue la primera persona, si recuerdan cuando mencionaba que habíamos quitado, cuando encontramos el vano tapiado, antes de acceder al interior de la tumba, retiramos esta piedra que sellaba la parte superior del vano. El primero que le tocaba trabajar en esa área es a Eugenio precisamente, y fue el primero que se introdujo. Como comentábamos, encontramos un espacio vacío y fue el primero que recorrió la crujía al interior de la tumba. Metiste medio cuerpo, ajá, a través de ese pequeño hueco que se hizo, ¿sí? Te metiste y caminaste a la crujía, ajá, y te preguntamos qué ves, ajá, como la extensión de la crujía, y después me hacía con el dedo. Ya a raíz de esa señal, pues ya entramos, ya desmantelamos una parte más y ya nos pudimos meter nosotros, ¿no? ¿Fue el primero en entrar? El primero, sí. Entró con una lámpara.
en ese momento del descubrimiento de la tumba, mi persona pues no captaba o no lograba entender qué era lo que se estaba descubriendo, ¿no? Pero a medida de que se veía la emoción de todos los expertos en la materia, pues nos fue intrigando, ¿no? Nos fue intrigando. Nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esta historia. Nos sentimos que nos toman en cuenta, no nada más a los arqueólogos, también a todos los trabajadores que ponemos nuestro granito de arena para que se logre a veces conservar estos lugares y ser parte de los descubrimientos. Para un arqueólogo todo es importante. Puede ser desde un pequeño fragmento de tepalcate, una inscripción, una vasija, un entierro, una tumba, ¿no? Una pequeña edificación, una gran edificación, siempre va a ser importante. Lo importante aquí es cuando estos objetos te permitan, o esas estructuras, te permitan dar información que permita ampliar un poco el conocimiento, en este caso, por ejemplo, de Palenque, ¿no?